Ponte cómodo y goza de mi lectura. Entre páginas blancas, por Lady Pecosa. Voz al micrófono, MS de Jesús, para el canal de Odette, chica de Terry. Capítulo 4. Un compartimento secreto. Lo despertó un leve toquido en la ventanilla. Abrió los ojos. Recordó que había pedido lo despertaran a las 7 de la mañana. Muy despacio se levantó tratando de no despertarla y corrió la cortinilla. El mozo le mostró un reloj. Eran las 7 en punto. Terry le hizo una señal de agradecimiento y volvió a bajar la cortinilla. Sentía los ojos pesados y hubiera querido dormirse de vuelta, pero no debía, si los empleados del tren ya habían hecho mención de un compromiso. Tan solo por verlos sentados comiendo juntos no querían imaginar qué pensarían de saber que estaban en el mismo camarote, y mucho más malintencionados serían los comentarios si salían a desayunar tarde. Y no le preocupaba por sí mismo, sino por ella. Siendo él una figura pública, la prensa amarillista podría acabar con la reputación de Candy en un santiamén. Lo ideal era que les consideraran comprometidos, por lo menos durante el trayecto en el tren, pero no debían permanecer demasiado tiempo juntos en el camarote. Así que sin hacer demasiado ruido dobló los cobertores de su cama y los guardó junto con las almohadas. La levantó, dejando listo el sofá. Luego sacó su ropa del equipaje, miró a Candy por si hubiera despertado, pero su respiración era tranquila y profunda. Supo que aún estaba durmiendo. Entonces se metió al baño para asearse y vestirse. Vio su reflejo en el espejo. Había sido una noche muy difícil. No encontraba la palabra. Intensa. Esa sería la palabra correcta, y en los ojos se le notaba el cansancio. Eso tampoco era bueno. Tenía que poner su mejor cara y verse lo más descansado posible. Media hora después salió. La cama de Candy ya estaba acomodada y ella se encontraba sentada en el sofá, todavía en bata. Tenía las piernas abrazadas y recogidas hacia el pecho y la cabeza apoyada en las rodillas, volteando hacia la ventana, contemplando el paisaje. Terry pensó que no lo había escuchado salir, porque ella no se movió. Él se sintió nervioso. No sabía cómo abordarla. En la noche anterior ya no le había hablado nada, y él no podía saber qué es lo que ella estuviera pensando en ese momento. Guardó su pijama y pantuflas en su equipaje. Ella parecía dispuesta a ignorarlo porque seguía sin moverse. Pensó que tal vez debía de haberse vuelto a quedar dormida. De pronto le pareció muy indefensa y Terry sintió deseos de abrazarla. Optó por sentarse en la cama frente a ella. Entonces ella volteó la cara hacia el frente, pero con la cabeza agachada, evitando mirarlo a los ojos. Terry supo que ella quería decirle algo y esperó pacientemente, sin hablar, hasta el momento en que ella estuvo lista. Me gustaría estar sola esta mañana, Terry. Quiero estar sola. Su tono de voz, aunque muy quedo, era firme. Terry sintió que un aire frío le atravesaba el cuerpo. No quiero dejarla sola. No quiero que ella se quede sola. Yo no quiero quedarme sin ella. Pero supo que en ese momento no había nada que pudiera hacer. Sabía que no debía permanecer mucho tiempo en el camarote. De acuerdo. Tengo que prevenirte algo, Candy. Es importante. Esperó a que ella lo mirara. A él le afectó verle los ojos tan tristes, pero continuó. Es mejor que evites aclarar eso de si somos o no somos prometidos, por lo menos durante el trayecto del tren. No quisiera que mi presencia afectara tu... Está bien, lo interrumpió ella, sin dejarlo continuar. Ella también había pensado lo mismo, aunque en realidad no le importara nada. Creyó que él quería cuidar su imagen ante el público. Terry ya no se atrevió a decir nada más, solo agregó: voy a desayunar. Te enviaré tu desayuno aquí. No hace falta, gracias. No tengo apetito.
El tono de voz de ella era hostil, pero más bien triste, profundamente triste, y a Terry a eso le causaba mucho pesar. Ya no le dijo nada, solo se levantó y se fue. Terry se sentía muy triste, no quería dejarla, no quería estar sin ella, pero caminó hacia el comedor. Pidió una rebanada de pan tostado con mermelada y un jugo de naranja. La verdad es que tampoco tenía deseos de comer nada, pero debía hacerlo. El comedor ya tenía bastante gente. También le encargó al mozo que le llevara el camarote a su prometida, 2 rebanadas de pan tostado con mermelada, un jugo de naranja fresco y uno de manzana. La justificó con que se había sentido indispuesta y tomaría el desayuno allá. La vio llevarle lo indicado. Por su parte, él comió rápido el pan y se tomó el jugo de igual forma. Se levantó y fue a sentarse en el área de descanso, que afortunadamente estaba sola a esa hora de la mañana. No tenía ganas de pensar, solo se dedicó a contemplar el paisaje. En la noche anterior, Candy no se había dado cuenta exactamente en qué momento se quedó dormida, cuando estaba acurrucada en el abrazo de Terry. Por un momento deseó soltarse, pero por el desgaste emocional no tuvo fuerzas para quitarse. Por otro lado, una gran parte de ella deseaba quedarse acunada bajo el cobijo de sus brazos, pues aunque estaba triste, se sentía confortada en su pecho. Por la mañana alcanzó a escuchar el toquido de la puerta, pero como siempre era de lento despertar, ni siquiera alcanzó a moverse cuando notó que él ya se estaba levantando con cuidado para no despertarla. En su interior respingó. No quería que la dejara, quería que regresara y que continuara confortándola con su presencia. Pero, como no regresaba, ella se quedó dormida de nuevo, hasta que escuchó el agua correr en el baño, cuando volvió a despertarse. Se sintió muy sola y también muy agotada, pero se levantó y acomodó su cama. Vio que él había hecho lo mismo con la propia, así que se sentó en el sofá, mirando hacia el paisaje. Lo sintió salir del baño, y también notó que guardaba algo en su equipaje, pero no se atrevía a voltear a mirarlo. No sabía qué decirle, tampoco podía culparlo de nada. En realidad, ella había sido quien le había preguntado, y lo había hecho porque realmente no resistía las dudas que le embargaban sobre él y su relación con Susana. Incluso él le había prevenido de que no sería un tema fácil, pero ella necesitaba saber, solo que no había esperado que le afectara tanto. Cuando él se sentó frente a ella, supo que no podía evitarlo más, pero necesitaba tiempo para pensar, para aclarar sus ideas, para entenderse más a sí misma. Por eso le pidió que la dejara sola, pero encontró tanta tristeza en los ojos de él que se sintió rebasada. Tocaron a la puerta. Ella aún estaba sentada en donde mismo. El mozo se asomó. «Su prometido le envía su desayuno, señorita. ¿Se encuentra usted bien?» Ella asintió. «Si necesita algo más, avíseme. Más tarde vendré por la charola». Y el chico se fue. Candy vio la charola sobre la mesita que separaba la cama del sofá. No tenía ni el más mínimo deseo de comer, pero la selección le pareció lo más adecuado para ese momento. Sabía que, aunque le había dicho que no, él de todas formas le enviaría algo para comer. Tomó la rebanada y medio de pan, se tomó el jugo y más tarde se comió la manzana. Lo hizo sin ninguna prisa, y hasta podría decirse que lo disfrutó. No era solo que Terry le enviara de comer, era el detalle, la preocupación, asegurarse que sí comería. Por eso le había elegido un desayuno ligero que le ayudará a recobrar la energía y, por cierto, que le abriera el apetito más tarde. Obviamente no pensaba dejarla estar encerrada por mucho tiempo. Se volvió a sentar en el sofá, ni siquiera hizo el intento por vestirse. Aunque se sentía sola, en el fondo le agradeció a Terry que le hubiera dado ese espacio. En verdad necesitaba reflexionar. Empezó repasando las conversaciones de la noche anterior. Recordó que Terry había dicho: «No sé si las decisiones que tomamos fueron o no las más adecuadas». Hasta ese momento ella siempre había pensado que sí, de haberle dado prioridad a la vida de Susana, que era lo más importante. Siempre había hecho creerse a sí misma que incluso ella no amaba a Terry tanto como lo había hecho Susana,
pero algunas frases que él había dicho la sacudieron con fuerza. Ese "me sentí liberado" le hacía ver lo doloroso y verdaderamente difícil que había sido para él enfrentar aquella situación, y ahora se daba cuenta que parte de la furia que había experimentado en la noche anterior era hacia ella misma, porque ahora había podido ver, por aquellas decisiones tomadas por ella, lo había llegado a herir a él de una forma profunda, había cambiado la felicidad de dos personas por la felicidad de una sola. Si era cierto que no iban a estar tranquilos estando juntos sabiendo que Susana sufría, pero ¿qué cosa le había hecho pensar que ellos dos eran infalibles al sufrimiento? Si el simple recuerdo de la separación aún le seguía desangrando el alma, ¿cómo llegó a imaginarse? ¿En qué momento creyó que ellos estarían bien? Él sabía desde el principio a dónde los llevaría esta situación, pero no se dejó vencer. Hasta el último momento, él había estado buscando una solución distinta. Tal vez si ella le hubiera dado más tiempo, pero él supo que no iba a encontrar otra solución, porque de otra forma no le habría dado la esmeralda en su departamento. De alguna manera ya estaba anticipándose a los eventos. Ahora no sabía si habían tomado la mejor decisión, pero sí supo que era la única opción que habían tenido. No podía culparse de nada, ni uno ni otro. Aunque Terry en ningún momento la culpó, ella sí lo había culpado a él por haberse quedado con Susana. Siempre se lo negó a sí misma. Siempre se dijo que ella era la que había tomado la decisión y era verdad. Pero en el fondo lo culpó por no haberse resistido. Por eso se había negado a sí misma a ser completamente consciente de su propio dolor, porque llegó a creer que si ella no sufría, entonces estaba expiando las culpas de Terry. Hasta hoy se daba cuenta de todo. Hasta hoy se daba cuenta de cuánto sufrimiento había tenido que enfrentar a ambos y que ninguno de ellos en realidad tenía la culpa de nada. Abundantes lágrimas corrían por sus mejillas. En la noche, cuando le preguntó sobre su relación con Susana, había creído que estaba lista para todo. Pero era mentira. ¿Cómo podía haber estado lista si se había metido tanto tiempo a sí misma? Por mucho tiempo había minimizado sus propios sentimientos en el proceso de creer que así saldría adelante. Por ello, había tomado por sorpresa los celos. Recordó cuando había sentido celos por primera vez. Fue en Escocia, cuando Terry sacó a Elisa del lago, exactamente en aquel momento en que Patty y Annie le habían dicho que él iría a aquella fiesta a la cual ella no estaba invitada. Había experimentado una punzada de dolor que ella ocultó inmediatamente. Ahora se daba cuenta que había sentido celos hasta de la madre de Terry cuando la vio con los binoculares en la habitación de él aquella noche. Se había sentido profundamente deprimida. Ni siquiera había deseado ir con los chicos a remar. No paraba de preguntarse quién era aquella mujer. Fue hasta que vio a Eleanor y descubrió que ella era la mujer que había visto cuando empezó a calmar su inquietud. Pero solo hasta que Mark le dijo que Terry había dormido en casa de ellos, se sintió completamente tranquila. Pero es que en aquel tiempo todavía no era consciente de que lo amaba. Pensó, mentirosa. Claro que lo sabía, solo que también eso había querido ocultárselo a sí misma. Ahora se daba cuenta, siempre vivió con una especie de máscara. No es que fuera mala o deshonesta, es que en su lucha por vivir había creído que esa era la mejor forma. De igual manera que había querido omitir los celos que le generaba Susana, incluso antes de que ocurriera la tragedia. Las simples palabras de Lisa habían sido suficientes para generar celos en ella y la torturaban con frecuencia, pero siempre tratando de ser congruente y vivir feliz los había omitido, como si no existieran, como si fuera posible que por el simple hecho de olvidar las llaves, éstas hubieran dejado de existir. No, los celos hacia Susana siempre estuvieron presentes en todo momento, desde que supo de su existencia. Por eso, cuando Terry los desenmascaró la noche anterior, le habían causado tan fuerte impacto, y lo peor es que aún lo sentía
Bastaba con cerrar los ojos para que su imaginación le proporcionara imágenes de Terry besando a Susana, y en ese sentimiento surgía como una serpiente moviéndose en su interior, le mordisqueara todo su ser por dentro, y no quería imaginar ni siquiera pensar nada más. Si tan solo tratara de... No sentía que todo su ser se iba a reventar con solo pensar. No importaba imaginar a Terry con Susana más allá de un solo beso. No lo podía soportar, ni con Susana, ni con nadie, y no se sentía segura de poder superarlo alguna vez. Ella nunca se había permitido experimentar una furia tan intensa en su interior, pero era real y podía comprender el motivo, y se dio cuenta que tampoco eso era malo. Recordó las ocasiones en que Terry se molestó por el simple hecho de haber nombrado a Anthony, como la vez del zoológico y la vez que habían bailado en el San Pablo. Él se había enfurecido tanto. En aquel momento ella no lo había podido comprender, como tampoco había comprendido a Archie cada vez que peleaba con Terry, y se daba cuenta que ellos no eran malos, eran solo dos humanos que como ella experimentaban sentimientos como los que ahora ella comprendía que podía experimentar. Incluso Anthony alguna vez se había mostrado celoso del príncipe de la colina, y también había visto lo mismo en Annie. Ninguno de ellos había ocultado sus sentimientos, y por eso habían podido protegerse a sí mismos. Entonces, ¿por qué ella se los había negado a sí misma? Terry revisó su reloj. Eran las 10 de la mañana. Llamó al mozo. Por favor, tráigame una limonada, y de igual forma lleve a mi prometida una jarra de limón. No, mejor envíele un refresco de frutillas. Sí, las frutillas le sentarán mejor. El mozo asintió. Luego de un rato le llevó su limonada a Terry, y más tarde tocó en el camarote. Candy se limpió la cara y le dejó pasar. El joven mozo dejó el encargo y levantó la charola del desayuno, retirándose rápidamente. Candy miró la gaseosa y sonrió, pero volvió a sumergirse en su pensamiento. Ahora, sabiendo lo que sabía, no estaba segura de poder superar. Perdóname. Era la palabra que Terry repetía como si fuera una letanía, una expresión de súplica con la que intentaba sanar su dolor. Perdonar, pensaba Candy. ¿Perdonar qué cosa? Que finalmente él hubiera aceptado su situación, que finalmente él hubiera aceptado a Susana como su mujer. ¿Por qué perdonarlo si ella misma le había pedido que lo hiciera? Había sido ella quien lo había dejado con Susana, y ¿cómo no perdonarlo si él se había resistido hasta el último momento? ¿Cómo no perdonarlo si ella misma ya había contemplado la idea de iniciar una relación con Albert? Si en aquella separación ambos pensaron que se trataba de un para siempre, un adiós para siempre, que ella misma había comparado con la muerte de Steer, perdonarlo, ese no era el problema. El problema era si ella estaba dispuesta a aceptarlo, si estaba dispuesta a superarlo. Cuando durante la cena mencionó que sus padres estaban juntos, él dijo que en sus otoñales vidas había reaparecido la primavera, y Candy se preguntaba de qué forma ellos han logrado superar, de qué forma se supera ese horrible sentimiento llamado celos. ¿Confiando? Cuando Karen Klein le había dicho que ambas habían perdido ante Susana, ella siempre se aferraba diciendo: yo confío en Terry y Terry confía en mí. En aquella ocasión ni siquiera había intentado ocultar los celos que sentía. Los vivió y se dio cuenta que en realidad nunca alguno de los dos había fallado en esa confianza. Entonces fueron fáciles de superar: aceptación y confianza.
Jamás podré regresar el tiempo y mucho menos cambiar lo acontecido. Pretender que no sucedieron es como intentar huir de la verdad interior. En cambio, puedo decir que la aceptación y confianza son el camino, primero para sanar el dolor y finalmente para llegar al olvido. Vio el rostro de Terry en la botella de frutillas y se sonrió. ¿Cómo sabía que tenía sed? Lo sirvió en el vaso y tomó ávidamente. Pensó en Terry. Él tenía una forma de ser protector muy semejante a la de Albert, pero de alguna forma le parecía más íntima, pues siempre le había dado la impresión de que Terry le leía el pensamiento. La noche anterior él sabía desde el principio lo difícil que iba a ser para ella todo el relato. Por eso decidió estar cerca. Albert estaba siempre atento y consolaba todas sus lágrimas, dándole consejos. Terry siempre estaba cerca y contenía su dolor al mismo tiempo que la hacía enfrentar el problema, sin dejarla sola en ningún momento. Como cuando la enfrentó al temor a los caballos, como la enfrentó la noche anterior a los celos por Susana y a las consecuencias de sus propias decisiones. Terminó su refresco de frutillas y continuó con su cavilación. Siempre había tenido una actitud optimista ante la vida, pero jamás imaginó lo que la vida tenía preparado para ellos. Siempre pensó que si daba lo mejor de sí misma, las cosas siempre saldrían bien. Igual que había pensado que, mientras tuviera vida, habría esperanza, pero por algún tiempo no estuvo segura de sus dos máximas, en realidad que fueran ciertas. Sin embargo, después de reflexionar, se dio cuenta que era verdad, que esas dos máximas eran ciertas, porque fue por dar lo mejor de sí misma, lo mismo que hizo Terry, que habían tomado aquellas decisiones y gracias a ser así, es que habían logrado seguir adelante los dos, aunque cada quien a su estilo, y también era cierto, siempre que hubiera vida había esperanza. Los padres de Terry eran un vivo ejemplo de ello y más aún, pues la espera para ellos había sido mucho más larga. ¿Y para nosotros? ¿Qué tanto más larga debe ser?, se preguntó. Recordó cuando Terry le explicó su caída y la forma en cómo se recuperó. Mi motivo volviste a ser tú, aunque ya nunca te fuera a ver. En ese momento él había decidido no sacarla de su vida, sino mantenerla dentro, en el interior de su mente. Anthony había dicho que las personas no mueren mientras las tengamos vivas en nuestras mentes, y de forma distinta, pero igual fue la conclusión a la que Terry llegó. Entonces, esto confirma que él nunca me olvidó. Por eso iba a la colina de Pony, como quien visita la tumba de un muerto que en este caso estaba viva. Sonrió de pronto y un rayo de esperanza brilló en Candy, como si el vacío que le dejaba la soledad y la incertidumbre de pronto se llenara de una luz brillante que iluminaba todo su interior. Terry tenía los brazos levantados sosteniendo su cabeza por la nuca, con las manos entrelazadas y la pierna derecha cruzada en forma de 4 encima de la izquierda. Había cerrado los ojos para descansar sin quedarse dormido. Pensé que lo mejor era dejar a Candy sola para darle tiempo de reflexionar, para dar el tiempo que me pidió, pero ya no puedo más. La espera es muy pesada. Ya no resisto saber cómo está. Al diablo con la reputación. La gente puede pensar lo que le dé su gana. Lo más grave que pueden pensar es que es mi amante y eso se soluciona casándome con ella. Sonrió. Eso sí que sería un sueño cumplido. Le daré espacio solo por media hora más. ¿Qué irá a suceder entre nosotros? Candy, definitivamente ya no estoy dispuesto a perderte. Será mejor que me vista, dijo ella. Ya casi es mediodía y ya me siento mucho mejor, decía mientras elegía el vestido para ese día. Cerró la puerta del camarote y se preparó para asearse en el baño. Disfrutó el agua refrescante, se sentía con mucha esperanza en su interior,
pero también estaba nerviosa. Le dije que lo odiaba a Terry, pero no lo odio. ¿Qué le voy a decir? Además, debo decirle que sí leí su carta, pero ¿y si ya no siente lo mismo? No, su forma de cuidarme sugiere que sí. Ay, me siento tan nerviosa que inmediatamente me empiezan a temblar las rodillas. Terry volvía a revisar su reloj. Vaya, esta es la media hora más larga de mi vida. Es que la angustia de perderte me parece insostenible, Candy. Si supieras, pecosa. Ya no puedo recordar cuánto tiempo hace que no me reía como me he reído desde que te vi el día de ayer. Llegué a creer que mi propia risa era un recuerdo de mí mismo, que en realidad no me pertenecía. ¿Sabes, pecosa? Quisiera que no, pero ahora me toca a mí. Necesito saber sobre tus sentimientos por Albert. Ya basta con el reloj. Voy a buscarte ahora mismo. Candy estaba terminando de prepararse para salir del camarote mientras pensaba: Terry, pareces tan distinto y tan igual a la vez. Me gusta la forma en cómo ahora sueles ver las cosas. Pareces muy confiado en tus ideas, muy seguro en tu forma de pensar. Cumpliste 25 años, pero pareces más sabio que esa edad. Te ves concentrado en tus cosas, en tu vida. Te ves tan libre a la vez. ¿Cómo eres ahora, Terry? Quiero conocerte de nuevo, recordar cómo eras. Tengo tantas cosas que contarte. Salió del camarote con el deseo de encontrarse con él. Y justo en el momento en que Terry estaba por levantarse, lo abordan 3 jóvenes chicas con una actitud bastante liberal, diciendo ser admiradoras suyas, y lo entretienen pidiéndole autógrafos. Terry les firma las fotos que ellas traían y se despiden para retirarse. Antes de que se levante, una de ellas lo detiene y se le acerca al oído, diciéndole su número de camarote, el mismo que las 3 chicas comparten, en donde sugiere pasen la noche. Ante la invitación, Terry levanta la vista sorprendido y descubre a Candy, parada en la entrada del vagón, mirando hacia él con una risa congelada en sus labios. Lamento mucho desilusionar a tan agradables damas, pero temo que debo alcanzar a mi prometida antes de que se me escape. Se levanta rápido, pues Candy ya va saliendo del vagón. La alcanza en el vestíbulo, que une a un vagón de otro. La toma de la mano para impedir que siga avanzando. La voltea de frente hacia él, arrinconándola en un lado de la puerta para que no tenga opción de irse. Candy, ¿a dónde vas, pecosa? Terry Granchester, eres un grosero. ¿Cómo puedes dar autógrafo a las admiradoras? No te hagas el tonto, Terry. Terry niega con la cabeza. No lo hago, pues ellas no parecían querer solo un autógrafo. ¿Y yo parecía querer complacerles en lo que pedían? Candy estaba mucho más enfadada. ¿Cómo te atreves a decirme? Se ruboriza antes de terminar la frase. Terry, muy serio pero sereno, la toma por la barbilla. Dime, yo parecía estar dispuesto a complacerlas. La rubia baja la vista como a quien han regañado. No. Entonces, ¿nos podemos ir a sentar?, dijo ella. ¿En dónde están ellas? No. ¿En el área del comedor? Sí. Vamos entonces, dijo el joven. La tomó por el codo y la guió hasta la mesa en la que habían estado sentadas el día anterior. Aún no era la hora de la comida, así que el espacio estaba medio vacío. Ya estando sentados, le dijo: menos mal que ya no te da por pegarme, pecosa. En otro tiempo, por lo menos, ya me habrías amenazado. Pues no te confíes mucho, porque todavía lo puedo intentar,
respondió ella. Terry emitió un silbido. ¿Quién dijo que Tarzán Pecosa había desaparecido? Y suelta una carcajada cuando ella le saca la lengua. Y si haces esas caras, lo pareces más todavía, repuso él. Candy finge disgusto volteando la cara. Luego de un rato, cuando él ya dejó de reír, vuelve a mirarlo, con una sonrisa tranquila. ¿Sabes una cosa, Lady Pecosa? Hace tanto tiempo que no reía, que ya no recordaba cómo reírme, expresó él. ¡Qué curioso! A mí me pasa algo parecido. Debe ser porque, como estuvimos en el mismo colegio, al vernos nos volvemos a sentir jóvenes de nuevo, repuso Candy. Oh, vamos, Candy, ¿qué dices? Si todavía somos jóvenes. Luego su tono de voz se torna serio y sereno a la vez. Candy, te prevengo que eso que viste en el otro vagón es algo que sucede muy frecuente. ¿Eh? Candy lo mira por un instante y enseguida baja la vista, mordiéndose el labio inferior. Terry la toma con ambas manos. De igual forma, con frecuencia, suelo declinar esas ofertas. ¿Solo con frecuencia? Quiso saber ella. Terry se llevó la mano a la frente. Vaya, Lady Pecas, no me das ni un respiro. Siempre, Candy, siempre declino. Igual no me importa. Tú eres libre de hacer lo que te venga en gana, porque a mí no me importa, le dijo ella con un tono de enojo. Terry sonríe en su interior pensando que era maravilloso reencontrarse con la Candy de siempre. ¿Ya tienes apetito, Candy? No sé qué tanto desayunaste o si lo hiciste. Oh, sí, gracias por ocuparte, Terry. Y sí desayuné, pero eran poco antes de las 8 y sí, ya tengo hambre. Terry llama al mozo y Candy elige su platillo y él pide lo mismo. Cuéntame, Lady Pecas, ¿qué haces? ¿Sigues viviendo en el hogar? Candy asiente con la cabeza al tiempo que expresa. Sí, ahí vivo todavía. Casi toda la semana voy a trabajar a la Clínica Feliz con el Dr. Martin. Algunas veces voy con la señorita Mary Jane a la escuela de enfermeras. Me ha pedido que le colabore un poco y por las tardes regreso al hogar a ayudar a las madres a acostar a los niños. Casi por lo regular termino el día muy tarde y muy cansada, y cuando tengo oportunidad trato de tomar algunos días de descanso. Voy con Annie a visitarla. Ella vive en la mansión Adley en Chicago con Archie. ¿Sabes que se casaron? Terry sonrió alegre. No lo sabía, pero era de esperarse, ¿no es así? Por lo que recuerdo, Annie no soltaría a Archie, ni por su mejor amiga. ¿Me equivoco, Candy? Terry, basta. Annie y Archie son muy unidos. Para ellos fue muy difícil lograr estar juntos, pues la familia Andrew se oponía a su matrimonio, especialmente la tía Elroy, y los Cornwell, padres de Archibald, y claro, la familia Ligan, especialmente Lisa y Neil. Pero bueno, ellos aún hasta hoy no terminan de aceptar ni mi adopción. En fin, se debieron hacer muchas cartas y consideraciones especiales porque la familia de Annie estaba muy endeudada con la familia Andrew, porque Annie es adoptada igual que yo y porque los Brighton tienen su estatus social menor que el de los Sadley. Afortunadamente, pesó mucho la palabra de Bert como cabeza de familia, que, aunque él no suele meterse en esas cosas, sí les dio su bendición. ¿Bert? ¿Albert? Candy asintió. Luego de un suspiro, Terry continuó. No te enojes, Pecas. Lo cierto es que los envidio. De los 6 de Escocia, solo ellos están juntos. ¿Cómo puede ser que a estas alturas puedan suceder cosas como esas? No puedo creer que haya gente que no evoluciona. Si todos somos seres humanos y todos los humanos aman de forma igual,
¿por qué se deben imponer las clases y los nombres o títulos nobiliarios para que dos que se aman puedan estar juntos? Sabes, yo no podría tolerar algo así. Es bueno que Albert los haya apoyado, pero si yo estuviera en una posición similar, no me importaría renunciar a mi nombre. Sí, lo sé, dijo Candy. Archie llegó a amenazar a sus padres con hacerlo, pero Annie no deseaba generar una separación entre él y sus padres, pero que ya de por sí habían perdido a Steer, así que se esforzaron y lograron convencer a todos. Fue una magnífica ceremonia de bodas. Debías haber estado. Sí, tal vez hubiera sido grato, dijo él. En ese momento les llevaron los platillos y se dispusieron a comer. ¿Sabes si habrá una próxima parada en alguna estación de tren? Desde ayer que subí no hemos parado en ninguna estación. Sí, la próxima parada es Oklahoma, dijo Terry. Llegaremos ahí, según dijo el mozo, aproximadamente después de media tarde. ¿Necesitas algo, Candy? Oh, es solo que no alcancé a despedirme de Albert. Vine a Chicago para verlo, pero él andaba en Minneapolis. Tuvo que ir a apurar, a cerrar unos tratos. Según me explicó George, no regresará sino hasta mañana, pero cuando yo regrese de Los Ángeles, él ya habrá partido a su viaje. Quiero escribirle una carta y despedirme de él. Pensé que podría dejarla en el correo de la siguiente estación para que llegue a él antes de que parta. Terry, cada vez más resignado a las menciones de Albert, comenta: Entonces, ¿aún no tienes escrita la carta? No, bueno, ayer Annie insistió que la acompañara de compras y eso me resulta agotador, así que no me dio tiempo de escribirle. Si no, lo hubiera dejado en las manos de Archie para que se la hiciera llegar sin mayor problema. Pues entonces lo más conveniente es que lo hagas apenas termines la comida para que la tengas lista antes de llegar a la siguiente estación, porque es muy breve el tiempo que estaremos detenidos. Lo más probable es que sea solo media hora y me parece que apenas te daría tiempo de ponerle las estampillas para dejarla en el servicio de correo. Sí, tienes razón, respondió ella. Eso haré. Iré al camarote apenas termine. ¿Tú no le escribes, Terry? Terry, sin descartar mucho la idea de saludar a su amigo. Quizá después, cuando tenga una dirección estable, pero envíale mis saludos en tu carta. Cuando terminaron la comida, Candy se despide para ir a escribir su carta. Él se pone de pie para acompañarla. Te acompaño. Candy comienza a negarse mientras se levanta. Gracias, no hace falta. En ese momento se fija que han entrado al comedor las 3 chicas jóvenes. Aunque sí, está bien si me acompañas. Has pasado toda la mañana acá afuera y debes estar cansado. Terry no se percató de la presencia de las jóvenes, pues estaban a espaldas de él. Aceptó con mucho gusto la invitación de Candy, sintiéndose ilusionado por su repentino interés. En el camarote, cuando Candy saca su cajita de artículos de escritorio, toma una hoja y un frasquito de tinta con un plumín, mientras Terry la observa. Candy, con el movimiento del tren, es probable que se derrame el tintero. ¿Acaso no tienes una pluma estilográfica? No. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Terry comienza la explicación mientras busca en su equipaje. Vaya, están muy de moda en Londres. Me sorprende que no las conozcas acá. Waterman, el inventor, es estadounidense. Recientemente salieron a la venta para el público allá. Son como un plumín, pero esta pluma lleva un mecanismo que suministra tinta a la punta del plumín con capilaridad, haciendo que la tinta fluya de forma uniforme al tiempo que escribe, y tiene un contenedor de tinta por dentro. Así, solo tienes que rellenar cada vez que se termina. Aunque es un poco más pesada que el plumín, suele ser más práctico. Aquí están. Él saca 3 estuches de madera y en el interior de cada uno está un sujeto, un cilindro semejante a un lápiz pero más grueso. Elige uno, Candy. El de color envinado es de roble
El negro es de ébano y el blanco es de marfil. Candy. Como Candy no se decidiera, Terry le da la de marfil. Me parece que esta irá mejor contigo. Luego que lo saca, le muestra lo fácil que es escribir y cómo debe rellenarse el cartucho interno. Candy expresa muy sorprendida. Oh, esto es impresionante. Y como dices, no hay peligro de derramar la tinta y además no se manchan los dedos. Es increíble, Terry. Y prueba las tres, dando expresiones de sorpresa en cada vez que escribe en el papel y se ríe divertida. Voy a contarle a Albert cómo es posible que él no las conociera. Tal vez apenas empezaron a llegar a América, dijo él sonriendo. Quiero obsequiarte esta como un regalo especial a la dama Pecosa de la Universidad de California para que me recuerde cuando estés de curso. Le entrega la que tiene el acabado en marfil y Terry le presta su escritorio de viaje, que al soltarle un brochecito se convierte en una firme mesita para que no tenga problemas con la escritura. ¡Oh, qué divertido! Gracias, Terry, eres muy amable. Guardaré esto. Guarda todos sus artículos y luego se sienta en el sofá, lista para escribir con los artículos de Terry. Incluso toma el papel membretado con nombre de él. Por su parte, Terry aprovecha para sacar sus anteojos y se sienta en la cama, recargado en las almohadas, tomando su libro. Candy lo está observando mientras piensa. ¡Qué agradables sensaciones! ¡Cuánto tiempo soñé con experimentar estas vivencias al lado de Terry! Cosas tan llenas de simpleza que debido a su cotidianeidad, que se vuelven íntimas, podría ser que los sueños del pasado finalmente se conviertan en realidad. Distraída con su pensamiento, sonríe. Terry, al sentir la mirada de ella, voltea y descubre su sonrisa, y también le corresponde. ¿Qué sucede? ¿Por qué me miras así, Lady Pecosa? Candy, al verse descubierta, se ruboriza e intenta disimular. Oh no, es que solo pensaba en la forma de iniciar la carta. Oh, por lo regular se inicia con un saludo, le dijo él en tono de broma. Candy se ríe y baja la vista al papel. Terry se le queda viendo mientras reflexiona. Qué exquisito momento es el compartir este espacio. Candy utilizando mis cosas cual si fueran de ella, como cada uno con sus actividades distintas, pero estando juntos. Creo que no sería capaz de superar una nueva separación después de estas vivencias. Pareciera como si el tiempo para nosotros se hubiera detenido y que al encontrarnos se vuelve a reiniciar en donde mismo se había quedado. ¿Será eso posible? Finalmente Candy baja la pluma hacia el papel empezando a escribir. Ya no debo evitar más el tema. Necesito preguntarle sobre su relación con Albert, porque tal como pensé es mucho más íntima que en otro tiempo. Sin embargo, Candy no denota algún compromiso más importante que solo su amistad. Claro, ahora además sabe que él ha sido su benefactor de siempre. Bueno, le preguntaré todo esto después de cenar. Trató de leer, pero no logró concentrarse, por lo menos no en el libro, pero sí en los recuerdos de la noche anterior. Candy no había tocado el tema durante ese día y él mismo lo había evitado. ¿Por qué tanta evitación? Eso no es habitual en mí, pero siento tanto temor de perderla de nuevo. Cerró los ojos conteniendo la respiración. No, ya no lo podría soportar, no después de estos días vividos, no después de haberla tenido tan lejos de mí. No, Candy, si te perdiera ahora me moriría. Esta vez moriría de verdad. Dejó los ojos cerrados y de inmediato acudieron a él el recuerdo de su abrazo mientras la consolaba, las sensaciones, la calidez de su cuerpo frágil recargado en el suyo, todo su ser lleno de anhelo. Quería abrazarla siempre, cada vez que le diera la gana, cada vez que su alma necesitara consuelo, porque su sola presencia era un reconfortante consuelo para su vida y se sentía capaz de enfrentar al mundo entero
para ganar el amor de su pecosa. Después de un rato logró concentrarse en su libro. Querido Albert, ¿cómo estás? Yo estoy inmensamente feliz. Hace tanto tiempo que no me sentía así. No sé por dónde empezar. Te escribía para desearte que tengas un buen viaje, que todos los negocios vayan bien y decirte que no te canses demasiado, que te cuides. Te voy a extrañar, aunque estaré bastante ocupada en los primeros 4 meses con los estudios. Traté de encontrarte en Chicago para despedirme personalmente de ti, pues no te veré en mucho tiempo, pero no fue posible. George me dijo que había salido deprisa a cerrar unos tratos. Deseo que todo haya salido bien. Te preguntarás de dónde he sacado ese papel en el que te estoy escribiendo, todo membretado con la firma de Terry. No lo creerías. Hemos coincidido en el camino de viaje hasta Los Ángeles. Él estará en la misma ciudad que yo filmando una película, casi el mismo tiempo que yo estaré allá. No logro creerlo. Parece como un sueño tan anhelado que temo despertar y ver que todo no era verdad. Además, por error de la gerencia, vamos compartiendo camarote. Terry ha dicho que lo bueno es que era él y no otra persona a quien yo no conociera. Yo también pienso igual. Por cierto, estoy usando su escritorio de viaje y una novedad llamada pluma estilográfica, aunque Terry dice que ya la habían inventado hace más de 40 años. Yo no las conocía. Terry ya me ha obsequiado una. Esta es con la que escribo. ¿No es increíble cómo avanza rápido el modernismo? En un descuido, y a eso, a lo que llaman tecnología, estará rebasándonos por completo. ¿No lo crees? Me siento increíblemente feliz. Hace tanto tiempo que no experimentaba estas emociones que me abruman y me parece que no las puedo contener dentro de mí. Bueno, Bert, no quiero hacer una carta tan larga. Te deseo lo mejor en tu viaje. No trabajes tanto y diviértete mucho. En cuanto llegue al departamento que me apartó George para mí, te volveré a escribir. Con cariños, Candy. Saludos de Terry. Postdata. Candy guardó la carta en un sobre del escritorio de Terry y la dejó lista para enviarla en cuanto llegaran a Oklahoma. Enseguida prestó mucha atención al mueblecito que tenía sobre sus piernas. Era muy simpático y práctico. Podía acomodarlo sobre sus piernas como una mesita y también podía tener la hoja y la pluma sin que alguna de ellas se cayera. Y además tenía un cajón en donde estaban las hojas, las tarjetas y los sobres, de donde ella había tomado el material para escribir la carta, pero más abajo había un compartimento que quedaba levemente oculto. Candy, curiosa como siempre, lo abrió. Estaba lleno de hojas utilizadas por Terry. Era su letra. Casi sin darse cuenta, Candy empezó a recorrer las líneas con sus ojos. Se trataba de una historia. Entonces, finalmente comprendió que era un libro. Terry estaba escribiendo un libro. Muy despacio lo sacó y empezó a leer. Era la historia de un joven matrimonio y 3 hijos que enfrentaban la guerra con todos los percances que eso podía ocasionar. Era un relato muy sencillo de leer y tan lleno de vida y sentimientos que conmovió mucho el corazón de Candy, tanto que a mitad del segundo capítulo empezó a llorar por la historia. Terry, que estaba muy concentrado en el libro que estudiaba, escucha un sollozo sorprendido del por qué ella estaba llorando. Voltea a verla y entonces se dio cuenta que ella descubrió su escrito. Se sienta frente a ella mirándola fijamente y le ofrece su pañuelo. Ella toma el pañuelo y se enjuga las lágrimas, pero continúa absorta leyendo. Entonces, él le pregunta entre enfadado y divertido: ¿no te parece que eres una verdadera entrometida, pecosa? Candy ni siquiera atiende el tono de regaño. Lo siento, no quería llorar, es que es tan conmovedor y tan real al mismo tiempo, cuando se les pierde el hijo en medio del combate y los sentimientos de la mamá que no lo encuentra. Vuelve a sollozar. Es que no debías husmear en mis cosas.
¿No te parece que leer los escritos de un escritor ajeno no es correcto? Fisgona Pecas. Cuando finalmente ella se da cuenta que le está reclamando por husmeadora, lo mira con ojos de culpa. Su mirada lo enternece y se da cuenta que en realidad está más divertido que enfadado y le sonríe. Mi atolondrada pecosa. Y sin contenerse más se ríe. No sé si reclamarte o sentirme halagado con tu reacción a la historia, pero ¿no te gustaría leerlo cuando esté completo? Si lo lees ahora, te darás cuenta que aún no escribo el final. Le quita el escrito de las manos y empieza a guardarlo. No, déjame leerlo un poquito más, solo hasta que termine el segundo capítulo, ¿sí? Terry, sin dejar de reír, le responde: Tarzán, pecosa entrometida, dime, ¿qué voy a hacer contigo? Y luego le regresa el escrito. Solo el capítulo 2, le advierte, y haciendo a un lado el escritorio se sienta enseguida de ella, leyendo junto con ella las líneas de su texto, hasta que llegan al capítulo 3. Ella suspira y le quita el escritorio y lo mete en el suyo. Luego se vuelve a sentar en el mismo sofá con la pierna cruzada y recargando la barbilla en su puño, la mira complacientemente. Ella se está enjugando las lágrimas con el pañuelo. Eres mágica, Candy, inolvidablemente mágica. Los ojos de ella parpadean y se abren tan llenos de luz que brillan intensamente, y sonríe con un leve rumor en sus mejillas. No alcanza a contestarle nada, cuando el mozo pasa por el pasillo avisando que están llegando a Oklahoma City. Terry cierra los ojos y suspira. Llegamos ya. ¿Tienes la carta? Ella asiente. Enseguida, se levanta a guardar su escritorio y saca algo de dinero en su equipaje. Vamos pues, para no perder mucho tiempo. No vaya a ser que nos deje el tren. Ella también toma su bolsa de cachemir y sale del camarote junto con él, esperándolo mientras él cierra con llave. Terry pregunta al mozo cuánto tiempo estarán detenidos. Exactamente 45 minutos, señor, pero les sugiero que si van a bajar, aborden con 10 minutos de anticipación de preferencia. Terry revisa su reloj de bolsillo y asiente. Inmediato a que paró el tren, ellos son los primeros en bajar. Él la lleva tomada del codo y caminan un poco aprisa hacia la ventanilla de boletaje. Ahí mismo le venden las estampillas y le indican que existe un servicio de correo al salir del edificio exactamente enfrente. Ella las pega al sobre y cuando ya está listo van juntos al edificio de enfrente. Cruzan la calle, es pasada la media tarde y está casi por oscurecer. Justo en la entrada del edificio una señora con su joven hija lo detienen para pedirle un autógrafo. Candy se adelanta para dejar la carta. Terry, sonriente y amable, se apura en firmarles una libretita para alcanzar a Candy, pero en ese momento se le acerca otro par de personas. Cuando finalmente termina, entra al edificio, mas no la encuentra a simple vista. Entonces se acerca a la ventanilla preguntando al auxiliar por ella. Oh, la dama rubia que entró hace un momento. Sí, dejó este sobre y luego me preguntó a dónde había una dulcería. Le dije que al final de la calle, dando la vuelta, ahí encontrará una. Terry sale del edificio y se dirige en la dirección donde se fue ella. Recién alcanza a dar la vuelta cuando observa que 3 tipos tienen rodeada a Candy. Uno de ellos tiene una navaja y le están exigiendo su bolsa, pero ella se resiste a dárselas. Terry sintió que la sangre se le fue hasta los pies, pero evaluando rápido la situación avanzó con seguridad dirigiéndose directamente al que traía la navaja. Lo tomó por sorpresa y con un rápido movimiento se lo quitó, haciendo ahora que él lo amenazara. En cuanto ella lo vio, aprovechó la sorpresa de los tipos y agarró a bolsazos a uno de los maleantes. El otro intentó golpear a Terry, pero este reaccionó pronto y se defendió a tiempo. Entonces los delincuentes salieron huyendo. Después que los vio alejarse lo suficiente, Terry tiró la navaja y se paró frente a Candy y la tomó por los brazos y la zarandeó molesto. «¿Pero en qué estás pensando? ¿Por qué no me esperaste?» Ella lo mira asustada y se le llenan los ojos de lágrimas. «¿Estás bien? ¿Te hicieron daño?» Ella niega con la cabeza. Entonces él la abraza muy fuerte.
Nunca más vuelvas a andar sola, Candy. Espérame siempre, ¿de acuerdo? Ella asiente en silencio y luego le retira un poco de sí para decirle: si te vuelves a adelantar, después no habrá quien pueda rescatar a esos pobres tipos de ti. Le dice con una sonrisa, y al ver la reacción de sorpresa y reclamo de ella, la vuelve a abrazar sin darle tiempo a responder. En ese momento, un flashazo los deslumbra. El hombre que les ha tomado la fotografía se va corriendo antes de que ninguno pueda resolver nada. Él se separa de ella diciéndole: lo más seguro es que es un periodista. Será mejor que nos apuremos o el tren partirá sin nosotros. Revisa su reloj y se vuelve hacia ella, que no se movía. ¿Encontraste lo que estabas buscando? Ella asiente de nuevo sin hablar. Vamos entonces. La toma del brazo y la encamina hacia la estación. Apenas suben al vagón y suena la campanilla del último aviso para el abordaje. Como entraron muy atrás, caminan en silencio por varios vagones antes de llegar a su camarote. En cuanto abre, la hace pasar y luego entra detrás de ella. La hace girar hacia él. ¿Sucede algo? ¿Te encuentras bien? No me has hablado nada. Candy lo mira. No sabe bien cómo empezar. Gracias. Es que me asusté mucho. Quiero decir, nunca me había sentido indefensa. Si tú no hubieras... Terry la abraza. Y la próxima vez, ten más cuidado, pecosa. Candy apenas alcanza a musitar. Sí. Y se queda acurrucada en su abrazo, disfrutando del confort y la seguridad que le provee su pecho. Ella también lo abraza. Candy... Cuando Terry percibe el recorrido de las manos de ella por la cintura hacia su espalda, no logra sino cerrar los ojos y contener la respiración. Por instinto, la abraza más fuerte. También se sintió muy asustado de pensar que le pudo haber sucedido algo grave, pero en ese momento se dejó embriagar por las sensaciones causadas por el abrazo de ella. Habían bailado juntos. Ella se había aferrado a su abrazo cuando la subió por la fuerza al caballo, y alguna vez, cuando le hizo una broma que la asustó, habían corrido, jugado juntos. Él la había abrazado, la había besado, pero ella nunca lo había abrazado a él. Terry apenas si podía respirar. Deseaba hacer eterno ese momento. Luego de un rato, Candy le habló bajito. Terry. Sí, respondió él. Perdóname. Anoche te dije, no es cierto, no te odio y no tengo derecho de decirte nada. Yo no. Sí, está bien, Candy, respondió él. No supo muy bien qué efecto tuvieron en él las palabras de ella, pero de sus ojos cerrados se deslizaron silenciosas lágrimas y siguió abrazado de ella. Notó que la luz del pasillo se encendió. Abrió los ojos, ya había oscurecido por completo. No quería interrumpir el abrazo, pero lo mejor es que fueran a cenar, pues ahora tenían mayor urgencia de saber sobre Albert. Fueron juntos al comedor. Cuando ya casi llegaba, una mujer de cabello largo y rojizos caireles salió de un camarote delante de ellos. Candy se paró en seco y Terry chocó con ella. ¿Qué sucede? En ese momento la mujer voltea y le sonríe cínicamente a modo de saludo. Continuará.